Bueno, y en este espacio radial que tenemos en ¿Qué pasa? Y que aprovechamos para charlar con algunas de las voces de la política local, algunos de los protagonistas de la política local, vamos a hacernos un rato para volver a algunos de los temas que protagonizaron la campaña ya después de las elecciones, sobre todo el último tramo de las campañas, y que vuelve ahora quizás de otro lugar, el tema de la seguridad. Recordamos que charlábamos mucho en ese momento el tema del kiosquero de Ramos, digamos, ¿no? Charlábamos acá en el aire de por qué estábamos hablando de esto, digamos, ¿no? Si había sido un hecho de inseguridad distinto a otros, si la cercanía de la campaña tenía que ver, si que hubiera pasado en determinado municipio y no en otro tenía que ver, si el levantar ese tema le era funcional a determinado espacio político e incómodo a otro, y por eso aparecía en la cercanía de la campaña, si el perfil, si el reclamo de la población, digamos, ¿no? Si el perfil del hecho, ¿por qué se estaba discutiendo la edad de imputabilidad si el que había matado al kiosquero no era un menor, digamos, ¿no? Bueno, todas esas cosas nos preguntábamos los días antes de las elecciones, y ahora lamentablemente hay otro caso, digamos, ¿no? De un perfil diferente, ¿no? El asesinato de este chico Lucas, ¿no? Del jugador de las inferiores de Barracas, a mano de efectivos de la Fuerza de Seguridad de la Policía de la Ciudad, ¿no? Que estaban de civil y que lo acribillaron en una situación que todavía se está investigando. Para charlar de todo esto, estamos en comunicación con el diputado provincial Matías Molle, que además es el impulsor de un espacio, de un observatorio, ¿no? Que está estudiando y siguiendo los temas de seguridad, y por eso nos interesaba hablar con él. Matías, ¿cómo estás? Acá Ariel de ¿Qué pasa? Hola Ariel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Todo bien por acá. Bien. Bien. Con ganas de charlar un poco bien. De estos temas, ya sin la pregunta de si es una operación vinculada a la campaña o no. Habrás escuchado un poquito la introducción y este juego entre los dos casos, ¿no? Donde en los dos casos hay un pedido de justicia, en los dos casos hay demandas a la fuerza de seguridad, una por ausencia y otra por un exceso. No sé si hasta la palabra, me da vergüenza hablar de exceso, digamos, ¿no? La palabra, digamos, de este asesinato. Y decir, ¿ves una vinculación entre un caso y el otro en el pedido de justicia? Y también te complemento, ¿y ves una consecuencia entre un caso y el otro en cuanto a el tipo de debate que se da cuando hay un asesinato como el del kiosquero de La Matanza, el tipo de demanda, el tipo de cobertura que dan los medios y la respuesta de la fuerza de seguridad en el caso de Lucas? ¿Ves vinculaciones? Sí, desde ya que hay todo tipo de vinculaciones. O sea, lo primero que deberíamos hacer nosotros es tratar de separar los hechos del tratamiento o las discusiones que se generan en la arena pública, o en los medios o en las redes, sobre todo. Bien. Que es que toman como un lenguaje mucho más efectista, superficial y mucho más complicado, y muchas veces no se le da el tratamiento que requiere, ¿no? Entonces, por un lado uno no puede hablar de operaciones porque los hechos sucedieron. Hay cosas que suceden, entonces por eso digo, separémoslo después de todo el tratamiento, el tratamiento que le da en este caso la oposición, o el tratamiento que le puede dar algún canal o algún medio en particular. A mí lo que sí me interesa pensar es si hay un problema, tiene que ver con la gestión de la conflictividad y con la sociedad del siglo XXI, que es la que nos toca vivir a nosotros y sobre la que tenemos que tratar un montón de cuestiones. En ese sentido sí me parece que hay mucho para trabajar, sin entrar en comparaciones ni en estadísticas sobre la situación argentina en comparación, no sé, con otras situaciones latinoamericanas o incluso con otras situaciones de otros continentes. Si uno lo que tiene que pensar y sobre todo si está en política es, bueno, acá hay un problema, bueno, cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que resolver, cómo podemos identificar claramente cuáles son las causas y los efectos de esos problemas, y bueno, a partir de ahí es que uno tiene que empezar a trabajar. Bien. Sí. No, termina. No, si me preguntás de continuidad, me parece que tiene que ver por ahí, o sea, tiene que ver con
con lo que comúnmente llamamos seguridad o inseguridad, que obedecen a esa esfera o a esa dimensión de lo social, que la podemos englobar ahí. A mí me gusta pensar que es mucho más complejo, o intento pensar que es mucho más complejo, y que a mí no me gusta hablar tanto de seguridad o inseguridad, y sí me gusta hablar más de gestión de la conflictividad. O sea, nosotros vivimos en una sociedad conflictiva, o sea, nosotros, los seres humanos, no los argentinos. Los seres humanos vivimos en una sociedad en la que se generan conflictos todo el tiempo, y vos tenés determinadas agencias o determinadas ramas de la política que se ocupan de trabajar esos conflictos. Hay agencias de carácter más social, hay agencias de carácter más educativo, y hay agencias como las fuerzas de seguridad que son de carácter más intensivo, o policiales y demás. Bien. Te voy a hacer, entonces voy a encarar cada uno de los dos casos como ejes paradigmáticos, y vamos a charlar un poquito de esos. El primero, ¿no? Un caso típico que afecta a un sector de clase media, de un asesinato en un contexto, en una ocasión de robo, y que genera todo un levantamiento de vecinos, de familiares, ¿no? En relación a esto, y una demanda de mayor seguridad, digamos, ¿no? De sentirse inseguro, de no poder salir a la calle, y casi, con un lenguaje, de enfrentamiento casi de clases, ¿no? De sectores sociales, de nosotros y ellos, de los que trabajamos y pagamos impuestos, los otros que no. ¿Cómo se analiza, cómo se trabaja esta conflictividad, este nivel de violencia, desde una mirada, de tu espacio, ¿no? A mí me interesa mucho el trabajo que está haciendo hoy el Frente de Todos, sobre todo determinados sectores del Frente de Todos, porque justamente en lo personal era una de las críticas que le hacía a la otra etapa, decir, les costaba hablar de seguridad, era una agenda que se la habían dejado a la oposición, y es un reclamo del vecino de a pie no politizado muy, muy legítimo, digamos, ¿no? Me parece que hoy están trabajando eso, lo hablábamos con Nicolás Cerrulla de Tu Espacio, que hoy es responsable de la seguridad de Escobar, hablábamos en estos términos, y me interesa mucho qué mirada tienen. Bueno, ¿cómo pensar ese caso de inseguridad paradigmático, ¿no? Que llega a los medios, que conmueve, que toma la agenda pública, y que genera un estado de conmoción muy grande? Lo que hay que decir es, porque a veces se hace difícil partir del caso, porque, ¿no? Esto, a diferencia, cuando pensás el caso, acá en esta situación de lo que hablas es de una muerte, entonces vos no le podés explicar a aquellos que padecen, claro, una situación de esas características, que eso está dentro de una estadística, o que entra dentro de un sistema complejo de sucesos. O sea, es absoluto, para esa persona no es relativo, para esa familia es absoluto. Entonces siempre se hace difícil pensar a partir del caso. Lo que nosotros tenemos que tratar de pensar, y acá es donde me parece que debemos avanzar, que tiene que ver con un rediseño de la fuerza de seguridad. Hay varias dimensiones en las que tenemos que pensar, si querés después las desarrollamos, pero hay una primera dimensión que tiene que ver con un rediseño de la fuerza de seguridad, y no solo en términos de si vos, qué es lo que le vas a enseñar, es decir, cómo la vas a formar, no solo eso, sino para qué, cuál es su objetivo, para qué la querés, qué tipo de organización querés. El otro día también charlaba con colegas tuyos, y yo les decía, hoy nosotros contamos con policías que, más allá de que dan todo, quieren hacer su trabajo lo mejor posible y demás, son instituciones que han sido pensadas en el siglo XIX, y los problemas y los conflictos por los que nosotros atravesamos son del siglo XXI, son con una sociedad mucho más compleja, mucho más dinámica. Entonces nosotros debemos pensar en sintonía, en cómo rediseñar y cómo pensar a nuestras instituciones, no solo en términos de el despliegue territorial que puede llegar a tener una fuerza de seguridad,
sino cuáles son las prioridades. A esto iba con el caso, con dejar de pensar en el caso y Bien. buscar regularidades. Bien. O sea, nosotros tenemos que pensar en cuál, a partir de las prioridades que están, a partir de los principales conflictos o los principales casos o delitos que uno encuentra, empezar a establecer regularidades y a partir de esas regularidades diseñar una estrategia de intervención. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que, por ejemplo, nuestra intervención, nuestra fuerza de seguridad, todas nuestras fuerzas de seguridad o gran porcentaje de ellas van a estar dirigidas, direccionadas a perseguir a el narcomenudeo, la marihuana, o va a empezar a ver cuáles son los mercados que alrededor de los cuales se generan la mayor cantidad de delitos, y a partir de ahí diseñar estrategias de intervención. Todas esas discusiones me parece que son las que hay que dar. Yo te puntualizo, Matías, algunas que me aparecen como muy recurrentes, ¿no? Cuando aparecen estas situaciones. Una es la cantidad, digamos, ¿no? Más policías, digamos, ¿no? Otra es los recursos tecnológicos de la policía. Otra que aparece siempre es la formación, digamos, ¿no? De otro lado es cuando esta policía, que por ahí no es el caso del kiosquero, cuando la policía tiene que ver de alguna manera con el delito, ¿no? Forma parte de la organización por acción o por omisión del delito. Y digo, si la policía tiene que ser municipal, si las competencias son cruzadas, están bien, digamos, ¿no? Son algunos de los temas que aparecen recurrentes cuando se habla y se le demanda al Estado con respecto a un hecho de seguridad, digamos, ¿no? Si ponen los suficientes recursos, digamos, más allá de la cuestión de la justicia, digamos, ¿no? Después, ¿no? De la recurrencia, la puerta giratoria, o como se le quiera decir. Pero con respecto al poder político, las demandas, tienen que ver con estos ejes, digamos, ¿no? Compartís sí. que hay que es un problema de cantidad, es un problema de formación, es un problema de tecnología, es un problema, vos nombrabas esto, de prioridad, de dónde pongo la fuerza, de a quién persigo, digamos, ¿no? Sí, yo no te diría que o por lo menos para mí en principio, no te diría que es un problema de cantidad, porque policías se han ido sumando de manera constante, o sea, se han ido sumando nuevos cadetes. No quiere decir esto que vos no lo tengas que seguir sumando, pero digo, me parece que acá también tiene que haber mucho de gestión en cuanto a si vos estableces prioridades, porque haces un análisis, porque modernizás tus herramientas de recolección de información y a partir de eso tenés un buen mapa de lo que sucede en un territorio específico, vos con lo que tenés vas a poder gestionar mucho mejor y vas a poder enfocarte en aquello que efectivamente sucede y no tanto en el intuicionismo o el hábito, porque se hace de determinada manera, lo seguimos haciendo de determinada manera. Falta estudiar. Me estás respondiendo esto. Nos falta estudiar, nos falta saber más, digamos, ¿no? Sobre esto para tomar decisiones. La información, para mí, la información es fundamental. En cualquier orden de la vida, la información es fundamental. Imagínate donde vos trabajás sobre este tipo de sucesos, en donde del otro lado tenés la criminalidad o el crimen organizado, pensando todo el tiempo cómo evadirte. Entonces la información es fundamental, pensar cómo hacer inteligencia, cómo intervenir, cómo gestionar tus recursos, muchas veces escasos, incluso pensando, como te decía anteriormente, cuando pensás un rediseño institucional, incluso pensando para dentro de la propia institución, que vos, como funcionario político o como funcionario administrativo, tampoco podés estar persiguiendo que los expedientes corran de un lugar al otro para que las cosas efectivamente salgan. Bueno, podés tener una comisaría en malas condiciones porque los expedientes se demoran. O sea, todo nivel hay que discutir y modernizar a la fuerza de seguridad, pero a todo el sistema de gestión de la conflictividad, porque vos mencionabas la justicia. La articulación con la justicia es fundamental, porque muchas veces es a través de los fiscales o de los jueces que
se dinamiza, se imparte, se orienta, se conduce la política criminal. Entonces, si tampoco tenés a la justicia pensando en estos términos, pensando a partir de los problemas, definiendo los problemas y a partir de los problemas diseñando las políticas públicas, se hace muy difícil, porque es como al tantán. Bien. Voy tanteando a ver y resolviendo un problema, y en la medida en que me surge otro, voy ocupándome de ese otro, siempre atrás de la coyuntura o del conflicto que más resonante. Entonces, por eso yo creo que hay que profesionalizar todo el sistema. Bien, y me surgen dos preguntas más. Hay que estudiar, hay que tener más datos, hay que tener más información, hay que tomar decisiones en función de la información. Y preparar cuadros técnicos y políticos para esto. O sea, vos decías hace un rato que a veces es difícil charlar de estos temas. Desde ya que es difícil, porque hay temas que son mucho más seductores para charlar y en los que podés generar y dar buenas noticias. Es un tema muy complejo en el que estás todo el tiempo tratando de no dar malas noticias. Y estás siempre vinculado al dolor y por más buena gestión de seguridad que hagas, vas a tener, quien esté a cargo de eso va a tener que tener en su área personas que... Nadie te va a aplaudir por aquello que no suceda. Claro. Vos todo el tiempo tenés que tratar de que las cosas no sucedan. Entonces nadie te va a aplaudir por aquello que no sucede. Pero es por eso que también a veces se hace difícil, pero se hace urgente empezar a capacitar cuadros técnicos y políticos para esta temática. Más allá de la puntualidad de quién de qué gestión, qué no gestión, digamos, ¿no? Y que es inevitable que hagas puntualizaciones, pues sos un cuadro político de un espacio político determinado. ¿Qué te parece de que lo que recién esto es lo que sí, qué es lo que no de lo que estamos haciendo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que no por ahí yo digo a mí me molesta mucho el populismo de derecha, lo llamo, ¿no? La cierta demagogia con la seguridad cuando que aparece cuando se discuten estos temas, digamos, ¿no? Me parece que no ayuda. Eso es muy, muy grave, porque muchas de las legislaciones que han salido, modificaciones del Código Penal, legislaciones, ligadas a la cuestión carcelaria o a la formación de las fuerzas de seguridad o al propio dimensionamiento de las fuerzas de seguridad, aparecen de la mano de estos discursos mano dura, punitivistas, que empiojan la coyuntura. O sea, es como yo este domingo saqué un artículo en el que hablaba de una especie de lenguaje envenenado. Son palabras de arsénico que uno las va diciendo como en dosis ínfimas de arsénico, y a medida que se las tragan va ingiriendo su propio veneno, porque todo eso después repercute en la gestión de la conflictividad, en la justicia, en la seguridad, de manera contraria. Ninguna de esas, todo lo que fueron las leyes Bloomer y todo eso, ninguna de esas normativas mejoró la situación. Al contrario. Entonces, cuando aparecen todos estos lenguajes, cuando aparece tan de la mano de perfilar a un candidato, generar un enojo en el humor social o alguno de esos tipos para sacar un poquito de ventaja, nos hace mucho daño, más allá de a quién le toque gobernar, porque después te puede llegar a tocar a vos, y ese daño lo vas a recibir vos, y esas dificultades las vas a recibir vos. Tenemos que empezar a modificar toda esa cuestión del discurso de odio, llegar a ciertos consensos básicos sobre lo que se puede y lo que no se puede, y empezar a trabajar desde ahí. Me parece que eso no ayuda para nada, y nos ha vuelto todo mucho más complejo. Y Matías, ¿cómo se hace para que, porque yo comparto lo que estás diciendo sobre el discurso de odio y cómo dificulta la discusión pública sobre esto? Pero por otro lado, los discursos que no son de odio suenan a gran parte de la población como
garantismo en el sentido de, lo voy a decir en el sentido más popular, ¿no? Están del lado de los delincuentes, digo, no tienen la firmeza que tienen que tener, no van a encontrar la solución desde ese lugar, digamos, ¿no? Y pido disculpas para los garantistas, digo, uno está a favor de todas las garantías constitucionales para todo el mundo, digamos, ¿no? Pero tomo elementos del lenguaje de cómo se da esto en el debate público, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, uno son discursos de odio y el otro para el vecino que no está enmarcado políticamente, no tiene una formación ideológica, pero que tiene miedo, siente que no lo contiene, digamos, ¿no? Que no está empatizando con su problema, digamos, ¿no? Que no se lo está tomando suficientemente en serio, digamos, ¿no? Me parece que pasa eso. No, te entiendo claramente. Yo creo que igual el gran hay como una especie de lenguaje de cancelación, de la cancelación, ¿no? Entonces enseguida yo te digo, o sea, si no digo, che, hay que meterle bala a los ladrones o tienen que estar todos presos, enseguida soy garantista. Sí. Entonces ese es un problema, porque yo en ningún momento de mi discurso dije, bueno, tenemos que tener en cuenta que acá tenemos, si bien hay una base de fondo en donde todos podemos acordar que el sistema, en la medida en que es más desigual y más injusto, genera condiciones favorables para que se produzcan un montón de conflictos que terminan muchas veces en el delito. Más allá de eso, yo en todo momento lo que te estuve diciendo es, che, tenemos que profesionalizar la fuerza de seguridad, la tenemos que redimensionar, yo quiero policía inteligente, quiero que mis recursos, que siempre son finitos, puedan estar orientados y utilizados para resolver el crimen, para resolver el delito, para prevenirlo, para conjurarlo. Entonces, ahí hay un problema. Si todo va a ser garantismo, entonces se hace muy difícil discutir. Okay. Yo lo que sí creo es que hay que concentrarse. Hay que concentrarse en la cuestión más pragmática y más realista. ¿Qué necesitamos? Necesitamos inteligencia, necesitamos información, necesitamos policía formado, pero también una conducción política que esté dispuesta a perseguir lo que tiene que perseguir, a gestionar de manera eficaz y eficiente para que lo que vos tenés pueda resolver los problemas que enfrentás. Es eso, una política, la seguridad no deja de ser, o la política criminal no deja de ser una política pública como cualquier otra, y en ese sentido vos tenés que pensar. No es especial, o sea, sí es mucho más trágica, mucho más dolorosa, pero vos como funcionario pensás a partir de programas, proyectos y políticas públicas. Tenés que trabajar en ese sentido. Matías Molle, diputado provincial del Frente de Todos, uno de los impulsores de un espacio donde justamente están empezando, yo me enteré hace poco, posiblemente ya llevan varios años, no están empezando, pero están trabajando sobre estos temas, ¿no? Discutiendo, buscando datos, pensando la seguridad. Matías, te agradecemos este rato de charla serena, fuera de la histeria de las elecciones y me parece súper constructivo la posición. No solo esto, en todo lo que dijiste, digamos, no hubo un palo, viste, hacia los del PRO, esto, el otro. Digo, la agenda pública daba para pegar, digamos, ¿no? Y apostaste por construir, digo, un diálogo colectivo y generar una base de debate que trascienda quién le toca estar gestionando. Matías, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ariel. Ha pasado Matías Molle así, referente del Frente de Todos en San Fernando, diputado provincial. Una buena charla sobre seguridad. Esas charlas que son ricas, son difíciles de titular después para los editores que tienen que trasladar esto a la web. Así que los invitamos a escucharla, ¿sí? Me parece que estuvo interesante. Y sobre todo, más allá de lo que haya dicho, el gesto que haya dicho, un referente del Frente de Todos, joven, pensando en la seguridad, rompiendo cierto paradigma de la seguridad es el tema de determinado espacio y no de otro. Vamos rápido a hacer un corte y nos metemos en el fútbol, ¿sí? Vamos con uno de los campeones de ayer, el responsable del equipo, Diego Martínez, el director técnico, va a estar